No sé si tienen alguna, ahí está, no sé si tienen alguna consulta. Saludamos formalmente a los que están llegando un poco más tarde o que hoy ven esto o que ven esto grabado. Yo siempre voy abriendo acá el chat por ver, veo si hay alguna consulta. Respecto al tema de materiales, les comento, así van unificando. Yo armé acá un pequeño repositorio de la materia donde les puse algunos materiales para aquellos que les interesa el tema o como les comenté en la clase pasada, ese repositorio es un repositorio del Drive mío. Está acá, se lo muestro. Este Drive en donde tienen algunos materiales para ir a estudiar. Hay algunos que están bastante interesantes, más que todo si alguno de ustedes tiene algún proyecto en biomasa para realizar como parte de las prácticas profesionales o como parte de la posibilidad de generar trabajo o alguna actividad propia. Les puse ahí algunos materiales que nosotros usamos en otras sedes. Eh, y hay algún libro, el libro ese que es el libro Biocombustibles, es este libro que lo conseguí digital también, ahí se los pasé, que es un libro bastante interesante, un libro chiquito, pero le da mucha información, pero habla específicamente del tema de biocombustibles. Después tienen todo el diseño de una planta de bioetanol, eso está hecho con la Universidad de Mar del Plata. Después hay un seminario que se hizo de la conversión de poda a biomasa. Y después tienen lo que es el webinar de ProBiomasa, que también se lo puse como material. Hay bastante material, por eso decía, aquellos que les interese, lo pueden bajar directamente de ustedes. Yo lo puse ahí como editor y todo lo que vayan necesitando, las presentaciones, todo, si me las van pidiendo, yo se las voy pasando. Pero las vamos tirando ahí, así ustedes las pueden descargar cuando quieran. ¿Sí? Respecto al tema este que tenemos que trabajar, que es el tema de la biomasa, me interesaría, no, desconozco un poco cómo trabajan ustedes, si están acostumbrados a tomar apuntes o después van viendo los materiales o las presentaciones, pero mínimamente me gustaría discutir o tener en claro, antes de empezar ya con conceptos un poco más bien, digamos, más de la materia, todos los conceptos generales que tenemos que trabajar. Hay tres aspectos que son claros y que tenemos que tener muy claros en lo que es el manejo de esta materia, que es conceptualmente el concepto de qué es una energía renovable, qué es la biomasa y qué son los biocombustibles. Hago este comentario porque en muchos manuales o libros he visto que toman biocombustible como biomasa y exactamente, digamos, son sinónimos, pero no es lo mismo. Entonces, vamos a tratar de clarificar estos conceptos para ir introduciéndonos en lo que sería la materia y los ejes como tres y ya vamos trabajando. Hay un PowerPoint en pantalla como para ir poniendo algún tipo de imagen. Auricular abierto, podemos discutir de lo que quieran. Conceptualmente. Conceptualmente, ¿qué es una energía renovable? Una energía renovable, que es la que a nosotros nos interesa dentro de esta carrera, es básicamente una energía que se puede renovar de manera ilimitada. Ese es un concepto básico. Es decir, una energía que yo la voy a poder renovar o reutilizar de manera permanente, que se puede regenerar a sí mismo. Vamos a tener dentro de ese enfoque el agua, el viento, el sol, la materia orgánica, que es la que corresponde a esta materia. Y por otro lado tenemos la energía no renovable, que es aquella que no se va a renovar de manera ilimitada. Y si se llega a renovar, lo va a hacer en un periodo demasiado largo dentro de la lógica que nosotros estudiamos. ¿A qué nos referimos? A los combustibles que son tipos fósiles. Ejemplo, combustibles, el gas natural, el carbón, el petróleo, la energía nuclear también, que es la que nosotros obtenemos a partir del uranio. Y el concepto es que si bien estos elementos nosotros podemos plantear de algún concepto teórico, en algún libro o en algún video pueden encontrar por ahí que son renovables, en realidad sí, podríamos plantear que son renovables, pero lo que yo les decía, el marco de tiempo es millones de años, entonces no lo podemos considerar como renovable como puede ser el viento o como puede ser la biomasa, que la renovamos en varios ciclos dentro de lo que sería nuestro ciclo de vida, la renovamos durante varios ciclos.
Dentro de todas esas energías que nosotros tenemos, ustedes tienen lo que yo les decía en la clase pasada, ustedes tienen distintas materias, la idea es que por cada materia vayan analizando y viendo cuál es la que más les puede interesar, servir, o si en algún momento les toca interactuar, que sepan de qué se trata cada una. Nosotros en la materia que tenemos acá hablamos de lo que es la biomasa. La biomasa. ¿Qué es la biomasa? Básicamente, la biomasa es residuo. Un residuo que puede ser sólido, y acá viene todo lo que es la diversificación. Puede ser un residuo que es sólido, puede ser líquido o puede ser gaseoso también. ¿Sí? Y ese residuo, estamos hablando algo de un residuo, algo que en teoría el residuo es algo que sobra, que se tira, hasta matemáticamente. Acuérdense, cuando ustedes hacen una división matemática, tienen numerador, denominador, resto, residuo, es lo que sobra. Entonces, eso que sobra es lo que nosotros vamos a utilizar para generar energía. Y vuelvo a repetir esto, son variados, las posibilidades son varias y es lo que tenemos que ir viendo cómo nosotros vamos a trabajar dentro del concepto de la biomasa. Normalmente se confunde la idea esto que les decía al comienzo, que la biomasa, normalmente cuando uno habla de biomasa, parece que todo el mundo habla de biocombustibles y no es así, se darán cuenta por el gráfico que están viendo. Y nosotros como técnicos y expertos en la materia, como van a ser ustedes al momento de recibirse, tienen que tener claro que cuando hablamos de biomasa es una cosa y cuando hablamos de biocombustible es otra cosa. ¿Son sinónimos? Sí. ¿Representan lo mismo? Entre comillas, no representan lo mismo. Tendrían una misma raíz, ambas se pueden generar. La biomasa sería el componente energético de un residuo que yo tengo, pero el biocombustible, como lo ven ahí en el gráfico que tienen, es un derivado, es un uso final de lo que ustedes tienen como obtención del residuo. El biocombustible, para dejarlo claro, es un combustible como si fuera la nafta, como si fuera el gasol. ¿Con qué diferencia? Origen biológico. El de origen es biológico y básicamente no está fosilizado, es decir, no se convirtió ni en carbón, ni en petróleo, ni en un residuo fósil. Es decir, es un elemento bastante vivo, porque es bastante nuevo, pero básicamente lo vamos a usar dentro del concepto de elemento líquido. Dentro del biocombustible, nosotros vamos a ver, de hecho, son parte, nosotros tenemos que ir dividiendo toda esta parte de la materia, en todo lo que es la parte de biodiesel y bioetanol. Pero en ningún momento con biocombustibles vemos, por ejemplo, lo que es la generación de energía con biomasa, como puede ser a través de algo geotérmico, como puede ser básicamente fuego. Ni vemos cómo podemos hacer para obtener generación de un gas, como puede ser a través de lo que es la generación del gas. Entonces, esa lógica, que es la que nosotros tenemos que tener en cuenta, es la que yo les pido que se tenga en cuenta bien el momento de que ustedes definan y más vuelvo a repetir. Si van a trabajar con un proyecto de este tipo, que lo tengan claro. Entonces, resumiendo, biomasa sería una materia orgánica, origen biológico. ¿Qué es biológico? Que viene de algo que tuvo vida. ¿Y qué es algo que ese que tuvo vida? Puede ser una planta, puede ser el residuo biológico de un animal. Entonces, un residuo que obtenemos de algo que tuvo vida. Y nosotros lo utilizamos como fuente de energía. ¿Vieron Matrix? Sí, Sí, Sí. Ni más ni menos. Esto es Matrix. Nosotros en Córdoba, como les comentaba la clase pasada, tenemos bastantes posibilidades de trabajar en varios ejes, ¿sí? Pero no solamente, hola el nene Facundo, hola loco. No, déjalo que aprenda porque son los que van a aprender esto. Y ahí el Huguito, mira, también anda con el otro en brazo. Les decía, nosotros entre Córdoba, no me jode para nada. Por ahí hay veces que tengo mi nieto dando vuelta. Nosotros en Córdoba tenemos una gran posibilidad, pero no desde el punto de vista solamente agrícola, que ya lo vamos a ver principalmente en lo que es la generación de combustibles, sino también que está la posibilidad, cualquier ciudad, de hecho, uno de los proyectos, ahí decía Ceci que ella estuvo haciendo la carrera en Córdoba, yo recuerdo en Córdoba cuando se hizo
los proyectos se hicieron, los proyectos finales, hubo un grupo, que fue uno de los grupos después seleccionado para los premios que dio EPEC, que había planteado la generación de biomasa, de combustible de biomasa a partir de los residuos de poda, no sé si en Valle Hermoso, la verdad no recuerdo qué localidad, era pasando Cosquín para allá, y había generado esa posibilidad, es decir, que planteó la posibilidad no solamente de generar energía, como podemos plantear en la teoría, como planteamos con las plantas que hay con generación de biomasa, de energía eléctrica con biomasa, como puede ser con el maní, sino también a través de pequeñas localidades. Ese concepto es lo que se utiliza, normalmente se conoce técnicamente como el RCU, residuos sólidos urbanos, y a través de residuos sólidos urbanos nosotros también podemos generar eh, energía. Es decir, que vamos a trabajar con energía química generada de algo vivo, ¿sí? Hay un concepto que ya después lo vamos a hablar dentro de la lógica, seguramente lo haremos en la clase que viene, que es el tema de la teoría neutra del ciclo de carbono. Este es, digamos, sería el concepto de base con el cual nosotros empezamos a estudiar y a trabajar en la utilización de la biomasa como elemento de energía. El concepto que vuelvo a repetir, para la biomasa es la patita fundamental, por lo cual nosotros usamos biomasa. Y el tema de carbono neutro, miren, el año pasado esta materia yo la di con la sede de Winca y la de Altagracia y se discutía bastante este tema. El tema del carbono neutro, que en teoría nosotros deberíamos tener al usar la biomasa, es el concepto de que si yo prendo fuego, suponete que voy a usar resina, agarro cruz del eje, tengo una poda permanente y esa poda permanente que tengo o esos residuos los quemo para generar a través de ese fuego, calentamos el agua, a través del agua generamos vapor y a través de vapor genero con una mini turbina energía eléctrica. De hecho, es un práctico que vamos a tener que hacer cuando tuvimos esta parte. No con cruz del eje, sino con el lugar que ustedes quieran. Supongan que tengo esa lógica. En el principio del trabajo, digamos, donde nosotros iniciamos la actividad, que sería prender fuego para calentar el agua, nosotros estamos generando humo. Es decir, estamos, en teoría, contaminando, que es algo que se dice que es la biomasa desde ese punto de vista no es perfecta porque no estamos generando una reducción del dióxido de carbono, sino que estamos todo lo contrario, generando más dióxido de carbono en la atmósfera. El concepto de base de la biomasa es el siguiente, el carbono neutro. Después vamos a analizar y vamos a hacer algún tipo de cálculo. El concepto de carbono neutro, vuelvo a repetir, es la base de esta materia, carbono neutro, es el siguiente. Como ustedes van a quemar elementos que en su momento tuvieron vida, hablamos específicamente de árboles, lo que dice el concepto matemático es que si ese árbol durante su ciclo de vida, para poder vivir y para poder respirar, estuvo consumiendo permanentemente anhídrido de carbono, en el momento que muere, cuando nosotros lo quemamos, lo que estamos en realidad haciendo es una balanza energética, es decir, si él consumió el dióxido de carbono, es decir, consumía dióxido de carbono durante su ciclo de vida y nos entregaba oxígeno, cuando nosotros lo quemamos, lo que hacemos es devolver ese dióxido de carbono, el humo, a la atmósfera. Ese es el balance del carbono que se habla o el famoso ciclo de carbono. Absorbe carbono la planta de un ciclo y al quemarlo nosotros lo devolvemos a la atmósfera. Hay una discusión bastante interesante respecto a esto, porque ustedes lo deberían plantear, bueno, pero no solamente devolvemos dióxido de carbono, sino que devolvemos componentes tóxicos como puede ser la ceniza. Entonces lo que vamos a ver, por ejemplo, después cuando veamos este tipo de plantas, cómo manejamos, cómo manipulamos, qué hacemos con esa ceniza, cómo la operamos, cómo la trabajamos. Entonces, ese es el concepto básico, vuelvo a repetir, lo que es el ciclo de vida del carbono, lo vemos, hay una presentación de esto y lo podemos hablar más adelante. La materia tiene tres ejes, gente, tres ejes, lo vemos acá. El eje uno es la combustión directa para la generación térmica. Combustión directa para la generación térmica.
Acá no estamos inventando absolutamente nada. Esto es lo que se usaba a principios del siglo y de hecho fue lo que empezó a generar la revolución industrial allá por el 1800. ¿Qué es esto? Básicamente prende fuego. Y a través del fuego generamos algo, que normalmente lo que generamos es agua caliente, vapor, y a partir del vapor, con la presión que podemos manejar el vapor, podemos generar en una turbina electricidad o a través de lo que eran las viejas máquinas de vapor, podemos generar movimiento. O a través de un sistema de calefacción podemos generar calor. Es digamos, es el eje básico. Fíjense que dentro de la combustión es el... Epa, me pasé. La idea que en el eje uno yo tengo, que es lo primero que vamos a estudiar, tengo lo que sería el uso más antiguo de la energía en biomasa. Quemamos biomasa en estado sólido, que antes esto se hacía con carbón, con un elemento que era un elemento no renovable. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Decimos, bueno, mira, quemamos algo, tiene que ser un residuo sólido, que puede ser leña, pele, la briqueta, la cáscara de arroz, la cáscara de maní que hablamos, ¿y qué producimos en la práctica? Producimos una conversión. Acuérdense que nosotros cuando trabajemos acá en estas materias, hay que analizar todo esto desde el punto de vista siempre técnico, lo que generamos en cada paso es una conversión técnica de energía. En el caso, si ustedes hablan de, por ejemplo, cuando les toque la materia de, por ejemplo, la hidráulica, estoy medio chongui ya, viste, se me olvidan las ideas. Cuando hablen de hidráulica, lo que van a hacer van a convertir energía potencial, que es la del dique, la convierten a cinética, cuando le dan la caída, la convierten a mecánica, cuando hacen girar el eje del rotor de la turbina, y la convierten en eléctrica con la salida. Son cuatro conversiones de energía. Acá lo que hacemos básicamente es quemamos una materia sólida para convertir esa energía que tiene ese material en calor, una energía calorífica. ¿Qué tienen ahí, gente, para hacer? Por ejemplo, si a alguno se le ocurre hacer un proyecto y decir, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? Calor directo, qué sé yo, un horno de ladrillo, estufas rurales, calefacción de invernaderos, las calderas industriales. Por ejemplo, si ustedes no sé si han andado por el NEA, hay muchas calderas industriales en lo que es fábrica de papel, todo eso se utiliza precisamente estos residuos para prender fuego. Y que evidentemente reemplazan el uso de qué? Del gas natural. No usamos gas y lo que hacemos es quemar. La parte que nos interesa a nosotros, porque estamos dentro del ámbito eléctrico, es lo que se llama técnicamente la cogeneración. ¿Qué es la cogeneración? Es producir vapor en un proceso típico industrial y generamos, esto es lo que les decía, generamos energía con una turbina. El orden de aprovechamiento está en el orden de 70-80% de conversión energética, que así no deberíamos tener ningún tipo de drama. Y después tiene esto que les decía, calefacción, secado de granos. eh, lo principal es que tenemos que tratar de reemplazar lo que es el gas, si tenemos disponibilidad de materia seca para poder utilizarla. ¿Hay casos en Argentina? Sí. El caso que es conocido, que lo hemos discutido la clase pasada, con la planta en Ausonia, no, ¿cómo que se llama? En la ruta, ay, se me fue el nombre. Cerquita de Ausonia está, pero no es en Ausonia. La planta esta que procesa cáscara de maní. Hay otra planta que se llama la Arauco Argentina, búsquenla en internet. Esa planta en Ticino, gracias por la respuesta, Ticino. Yo soy allá de la zona y me matan, me olvido el nombre. Hay una planta, búsquenla en internet, que se llama Arauco Argentina, que está en Misiones y tiene todas las calderas de trabajo, la trabajan con biomasa forestal y de hecho no solamente generan energía para ellos, para la planta industrial, sino que venden también a los excedentes eléctricos. Ese es el concepto básico, lo primero que hago, el eje uno. Que ahí, en el eje uno nosotros vamos a hacer cálculos, vamos a ver cuánto material tenemos que aprender, cuánto material necesitamos para hacer las conversiones, y ustedes van a tener que hacer un trabajo práctico. Como yo les decía, no, la idea de la materia no es que hagan un trabajo práctico final, sino que dividamos esto en tres trabajos prácticos. Sería el esquema uno, que normalmente lo hacemos con conversión de madera a electricidad. El segundo concepto, que es el que más se utiliza, y de hecho en esta carrera hemos tenido varios casos prácticos y algunos desarrollados,
Yo les comenté que hay uno de los casos que lo estamos llevando adelante por una escuela de Santa Fe, que el proceso de una planta de biogás es lo que es el eje 2, que es el biogás. El biogás también es una generación de energía por biomasa, con la diferencia que acá no hablamos de madera ni un elemento seco. ¿Con qué generan el biogás? Acá lo que se utiliza es la biomasa, y acá está la diferencia, toman nota, resaltan la biomasa húmeda. La biomasa seca se produce en lo que es la generación de combustión. La biomasa húmeda se utiliza para generar biogás. Ahí hay un proceso que se conoce como digestión anaeróbica, que es básicamente que cualquier biomasa húmeda, estiércol, si quieren se los digo en criollo, bosta, ¿sí? La bosta de vaca, todo lo que es efluentes líquidos, líquidos cloacales, los RCU son los residuos sólidos urbanos, o sea, la mierda humana, todo lo que sea con una base húmeda, eso no se quema, sino que hay otro concepto que se llama digestión, se digiere. ¿Qué es esto que se digiere? Pozo negro. Básicamente, donde no hay cloacas, ¿qué tenemos? Pozo negro. Y ¿con qué convertimos todos los residuos sólidos de nuestra casa? ¿Cómo se convierte en el pozo negro? Nadie lo sabe. No me dejen solo. Eh, No me dejen solo. Bueno, en los pozos negros, si no hay cloacas, lo que se produce es una descomposición, ¿sí? O una digestión húmeda. ¿Qué hay? Se forman microbios, ahí lo está diciendo Eduardo, nada más que no quiere salir al aire, me deja hablando. Que es básicamente lo que es una cámara séptica. Una es cámara un séptica lo que gusano, ¿verdad? contiene ¿Sí o no? microbios. Mauro, te escucho. Gusano Organismo sería. sería. Te escucho, escucho, dale. Si a mí yo quiero hacerle de vuelta sin Microorganismos, saltar. se generan microorganismos que los producen los mismos desechos o se le pueden agregar en forma, digamos, manual para que se descomponga y haya un proceso biológico dentro. Exacto. Viste que le echan levadura a veces. Sí, nosotros en el trabajo estamos haciendo una, digamos, una prueba con un tratamiento biológico en la cámara séptica y bueno, y se están Ujú. haciendo las mediciones de efluentes y bueno, hay parámetros que dan altos, entonces se empezó a utilizar una serie de, digamos, de microorganismos que trabajan en las tres capas por ejemplo, de una cámara séptica, abajo, al medio y arriba. Y bueno, se utilizan productos que son amigables con todo el entorno ese para poder tener una medición correcta según norma, ¿vio? Así que eso lo estamos viendo ahora nosotros. Exactamente. Bueno, si ustedes observan cualquier cámara séptica, sea de gran tamaño o de pequeño tamaño, una casa o un edificio, o hasta las mismas cámaras, porque básicamente lo que hacemos con las cloacas es llevar toda una gran cámara séptica, ¿sí? Si ustedes ven lo que es la parte en donde está las cloacas en Córdoba, básicamente como una gran cámara séptica. Ustedes van a observar que todas ellas tienen básicamente una salida normalmente elevada con un caño. Hablemos de una casa, viste que tenés un caño que está en altura, que es el que tira lo que nosotros decimos el olor. ¿Sí? En Respiradero. realidad, ¿cómo Marquito? El respiradero, y como que le El dice. respiradero. Exactamente. En realidad lo que está tirando ahí, y nosotros sentimos olor, porque ese olor que nosotros sentimos básicamente es un componente de gas metano. En la práctica, cuando ese componente de gas metano nosotros lo obtenemos de lo que es un residuo biológico, que puede ser no solamente, no hablamos de estiércol humano, no, sino que hablamos, por ejemplo, si nosotros tiráramos todo lo que es la bosta de vaca en un gran recipiente y lo tapamos, también vamos a generar lo mismo. Ese etanol, ese gas, se conoce técnicamente como bioetanol, porque es un gas, ¿sí? Que está compuesto por una componente básicamente de metano, que está en el orden del 50-70%. Después vamos a ver cuando veamos biogás cuáles son, por ejemplo, los estiércoles que mejor producen y más metano producen.
Y a partir de ese metano, esa composición que tenemos de metano con oxígeno y otros gases que son propios del ambiente, nosotros podemos tomar ese gas y ese gas lo podemos convertir en ¿qué? En energía. ¿En qué energía? Normalmente calórica. ¿Sí? Lo que vamos a hacer, la vamos a quemar y a partir de ese fuego, normalmente lo usás como un conversor directamente como calor, como sería el gas de tu casa, o también lo puedes usar para quemar o ir a otro proceso industrial, donde vos necesitas calor y lo metes en una caldera y obtenés tu propia planta de gas. ¿Por qué normalmente esto se realiza con elementos biodegradables, principalmente tambo y filó y criaderos de cerdo? Porque van a ver en las tablas, cuando veamos el eje 2 en donde se analiza la producción de energía con biomasa a través de lo que es la digestión. ¿Por qué digestión? Porque yo le digo el come caca, el bichito, ¿sí? La bacteria, lo que hace es digerir el estiércol y genera gas. Entonces, lo que nosotros tenemos, vamos a ver en las tablas después, que cuando veamos los valores, cuáles son los estiércoles más poderosos, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, lo más poderoso que hay es el estiércol de cerdo. Entonces eso nos genera mucho más metano que otro tipo de estiércol. Entonces lo que van a ver Profe, ahí, ¿el de cerdo no produce también óxido nitroso? sí, lo Que que pasa también es que cuando tú haces un biodigestor bien hecho, que eso lo tenemos que ver, tenés que generar todas las trampas de gases, porque Ah, vos tenés claro, que porque tratar, yo había escuchado una vez el problema de la contaminación que había con el óxido nitroso que caía en los campos cercanos y producía nitrometano, ¿puede ser? O no me acuerdo cómo se llama lo que no producía. recuerdo el término, yo no soy químico, pero sí lo que decía es totalmente cierto. Eso sería un biodigestor o una gasera, una planta de biogás mal hecha. Una planta de biogás bien hecha tiene que tener las trampas. Son trampas, de hecho, hasta se pueden hacer manualmente, ¿sí? En donde vos lo que haces es capturar todos los componentes que no te sirven. Vos tenés que tratar de salir nada más que con la mayor composición de metano, oxígeno, lo más limpio posible. Seamos realistas, gente, Claro. ninguna generación, si ustedes quieren, yo les miento, pero ustedes somos todos grandes. Ninguna generación de todas las que nosotros veamos, ninguna es absolutamente limpia. Nosotros como técnicos tenemos que tratar de utilizar la que menos impacto nos genere. Evidentemente, lo que es la utilización de petróleo, carbón, quizás son las que más energía generan, pero son también componentes que nos generan muchos problemas. Entonces, lo que voy a decir, absolutamente cierto. Absolutamente cierto. Tenés que generar en el momento del diseño una trampa de gas para que no se te salgan esos componentes. Lo mismo que en el eje uno, por ejemplo, cuando usa la generación térmica. Eso cuando empecemos a ver ahora, después, a medida que vayamos avanzando en la materia, vas a ver que nosotros tenemos que, cuando plantean o nos dicen, mira, vamos a hacer una planta de generación térmica quemando, parte de nuestro objetivo y nuestro trabajo como profesionales que tenemos que ser en esto, tiene que ser decir, bueno, tengo que poner las trampas de ceniza, porque si vos decís que quemo y le tiro ceniza a todo el mundo que tenés alrededor, te van a sacar sonando. Estás generando un problema más grande de lo que estás solucionando. Entonces, lo que decís, te vuelvo a repetir, es así. Pero todos estos componentes hay que manejarlos dentro de la lógica de control. ¿Qué les venía diciendo? Bueno, esto es lo que les decía del biogás generado a partir del estiércol vacuno o de cerdo. Bueno, también lo he visto en algunas plantas en Entre Ríos con estiércol de gallina. Va a depender siempre, como les digo, de la capacidad de generación de metano de cada uno. Eso nos permite hacer generación eléctrica o calórica. Eso lo hacemos con el eje 2. También podemos hacerlo. Permiso, permiso, profe. Dale, dale, nete. Em, Se puede mezclar, ¿no es cierto?, lo que es de las aves, cerdos y vaca. ¿Le interesa o no, tiene que ser individual? Se pueden mezclar. Lo que pasa es que todas estas plantas, en la práctica vos las montás donde tengas mucho material para procesar. Por eso la gente de Ticino montó la planta donde tenía mucho residuo de maní. Por eso la forestal en Misiones la hace la planta, la tiene funcionando donde hay mucho residuo de leña. Si vos tenés Ah, normalmente un tambo, la cantidad de bosta que vas a disponer va a ser siempre de vaca. Si tenés un criadero de sí. cerdo, la mayor cantidad. Pero suponete que tenés un campo integral y tenés cerdo, vaca y gallina. Puedes tirar todo.
lo tirás, lo pasa que el concepto es siempre, gente, es que yo quiero que vayan diferenciando mentalmente. Esto es húmedo, necesitamos que se digiera. Entonces, vos podés decir, por ejemplo, vos te pueden plantear, no es veo que hay tu nombre y dice Moto 2, no sé con quién estoy hablando, pero yo todavía no los conozco bien. Pero yo te puedo decir, puedo generar energía, por ejemplo, con un residuo de una vaca o con la bosta de vaca en el eje 1 y en el eje 2, o sea, lo puedo generar como materia seca o como por digestión. Y la Ah, respuesta es sí, 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 porque si claro. vos la bosta de vaca, gente, yo nací en el campo y recuerdo que cuando vos querías prender fuego, salíamos al campo a buscar bosta de vaca y arde hermoso. Sí, sí, Discúlpenme por ahí que parezco grosero en lo que digo, ¿no? Pero hablo con el término que entiendo que es el que se entiende y es correcto. Ahora, si vos lo que. Entonces ahí estarías usando el excremento, voy a hablar bien, de vaca en términos de generación térmica o combustión, porque estás prendiendo fuego y prende de 10. Ahora, si vos vas a querer usar el estiércol de vaca, el estiércol de cerdo y el estiércol de gallina para generar biogás, no puede estar seco. Por eso los ah, generadores de biogás, ¿qué tienen? Tienen una trampa húmeda. Vas a ver que le echan la voz de los animales, le echan agua, sí, porque vos necesitas está, que se pudra adentro, que lo coma. sí, ah, está, Entonces sí lo puedes estamos, usar. Sí, lo que pasa es que normalmente es lo que usás lo que más tenés, entonces va a depender un poco de donde lo tengas trabajando. ¿Sí? está, está. Y hay Gracias. también. No, no, por favor. Está bueno, pues siempre les he dicho las guindas a ustedes que traten de participar, así esto es un poco más ida y vuelta, si no, yo por ahí me encuentro hablando solo. Y el otro tema que también aparece dentro de lo que es el concepto del biometano, no solamente pueden generar gas natural para inyectar a la red, sino también hay experimentos, y esto también se puede usar como GNC, como gas natural comprimido para los vehículos. ¿Sí? Se puede generar pequeños generadores para utilizarlo como combustible. ¿Dónde tienen uno acá? Bueno, el campo Las Chilcas tiene. Quizá esto de los casos de, ya estoy con vos, Mauri, los casos de generación de biogás son los más comunes. Por ejemplo, Sancor tiene uno en Freire. Hay un tambo ahí de Sancor que tiene, creo que son 3.000 cabezas y produce energía con biogás. Y también otro tema que no me quiero olvidar de esto, que lo estoy viendo ahí en la presentación, es que lo interesante de producir biogás es que también producimos fertilizante. Porque a diferencia de la ceniza que nosotros utilizamos cuando quemamos el sustrato que queda en la parte inferior del biodigestor, nosotros con el biodigestor le ponemos estiércol, los residuos sólidos, generamos gas, pero algo queda abajo. Ese algo que queda abajo lo retiramos y eso es un fertilizante excelente. ¿Sí? Mauricio, ¿te querías preguntar algo vos? Te veo que levantaste la mano. Sí, ¿qué tal, profe? Buenas tardes a Ese campeón. todos. Resulta, mi sugerencia es el año pasado, profe, estuvimos con, el profe realizó un viaje educativo en una central fría en Cruz del Eje, en ambas comisiones, comisión A y B, y la verdad que la experiencia fue bastante gratificante. Yo sugiero por ahí si se pudiera hacer alguna visita a algún lugar de estos que estamos viendo, quizás el aprendizaje se puede potenciar. No digo por ahí, nosotros que somos un poco del interior, se hace un poco dificultoso, pero organizado, yo creo que estaría bastante bueno visitar un tipo de planta de este tipo. Mirá, no hay drama, si conseguimos contacto lo podemos hacer. Hay una experiencia muy interesante. De hecho, yo, bueno, tengo clase acá, después tengo con el otro grupo de ustedes. Corto ahí y tengo clase a las 8 con San Francisco. Y en San Francisco hay un grupo, que son tres, que han presentado como proyecto final el rearmado de una generadora, de una planta de biogás para un colegio. Les cuento mínimamente la historia. Voy a ver si lo puedo invitar al Chango que un día venga y nos cuente la historia y vemos, porque ellos lo tienen que presentar y lo están armando en este momento. Ahí lo podemos llegar a visitar.
o si lo puedo invitar al chico este para que les cuente lo que fue la experiencia, que fue muy interesante. Por eso, a mí lo que más me gusta de esta carrera, yo ya estoy medio viejo, chongi, muchacho, yo ya tengo más de 60, y lo que siempre me interesó de esta carrera, que fue cuando yo me enganché a empezar la clase, me gustó siempre la última materia. Porque en la última materia nosotros básicamente somos principalmente muchos técnicos acá, entonces, viste, los técnicos nos gustan los fierros y nos gusta armar cosas. Y a mí lo que me gusta en la última materia, las prácticas, es que yo los veo a los participantes, que son ustedes, cómo realmente se integran para hacer cosas, y está muy bueno eso, porque ahí salen proyectos que son muy lindos. Estos chicos de San Francisco, hay uno que es de cerca de Santa Fe, vieron que en un colegio primario, la provincia de Santa Fe les dio, a un montón de colegios rurales, les dio unos equipos de generación de biogás. ¿Para qué? Para que los colegios, hablamos de colegios rurales, para que los colegios rurales tuvieran gas en las cocinas. Y les daba todo. Pero viste, como toda cosa política, te dan la plata y después no te enseñan a manejarla. Y muchos de ellos quedaron abandonados y en desuso. Estos chicos de San Francisco, ¿qué hicieron? Se fueron a un colegio, todo el tema legal, de hablar con los directores del colegio, todo. Pues yo te voy a ver si lo puedo convencer que un día venga y nos cuente la experiencia, que está buena. ¿Qué hicieron? Consiguieron los permisos para desarmar la gasera, desarmar el equipo, ver cómo funciona, y ahora lo están reparando. Y el objetivo de ellos es ahora, en 4 meses, cuando termine el cuatrimestre, recibirse con el generador de biogás funcionando. Están viendo ahí si llega o no, porque viste, siempre hay temas, tienen que pedir los permisos al colegio, porque eso es del gobierno, entonces bueno, pero esto es una experiencia porque tuvieron que rearmar un sistema de biogás, surgió el tema este de las trampas, yo lo fui guiando un poco, por eso cuando vos preguntaste esto de la trampa también lo tuvimos que tener en cuenta, principalmente porque está en el ámbito del colegio, ¿viste? Para no irradiar cualquier porquería hacia afuera, hay mucho tema legal dando vuelta en esto, ¿no? Entonces, sí, sí, todo estoy de acuerdo con vos, Mauri, que todo lo que sea experiencia, que donde vos lo ves esto funcionando, es por ahí mucho más práctico que lo que vemos acá. Sí. Profe, Mari, una consulta. Vamos a ver cómo hacer los cálculos, por ejemplo, porque estamos hablando de cuánto es suficiente para hacer una cosa, cuánto es suficiente sí. o cuánto, lo vamos a ver eso. Cálculo, Mari querida, cálculos dentro de lo que es la tecnicatura, o sea, Sí, sí, no sí, vamos sí. a ir a cálculos más avanzados, sino cálculos básicos, de cuánta madera necesitas para convertir tantos kilovatios, sí, 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 mi idea es siempre que sea práctica la materia, Genial, pero no vamos a gracias. hacer cálculos. No es la idea siempre también, y algo que se ha discutido en lo que este tipo de carrera, es decir, que todo lo que sea cálculo intermedio. Si alguno de ustedes después quiere ir avanzando, estudiando más, lo puede hacer tranquilamente. Evidentemente todo esto es una base para seguir formándose, pero porque hay cálculos que son por ahí un poco más complejos, pero no es la idea de trabajarlos, sino que hagamos cálculos sobre una base real. Y el último concepto, que es el último eje que tenemos que ver también en lo que vamos a trabajar, es esto que les decía, que realmente hay una confusión entre biomasa y biocombustible. No es lo mismo. El biocombustible es cuando nosotros tomamos nuevamente una biomasa, y acá lo que generamos, fíjense las diferencias que tenemos. En el primer caso hablábamos de materia seca. En el segundo caso hablábamos de materia húmeda, donde generamos una digestión. En el tercer caso, existe una conversión tipo química, biológica química, en donde yo convierto un elemento que es un residuo de algo que tuvo vida, una planta o una parte de un ser, como pues es el estiércol, y eso a través de un proceso químico lo genero en un combustible. Y el combustible, por eso se llaman biocombustibles, tiene que ser lo más parecido posible en el diseño que hagamos, y ahí no vamos a hacer tantos cálculos porque esto es muy, muy técnico ya. eh, el combustible que nosotros producimos tiene que ser lo más parecido posible al combustible que utilizamos en los motores de combustión interna actualmente. Entonces ahí van a tener dos rutas, hay dos caminos para trabajar. En el trabajo práctico, eso digo, la parte 3 de la materia es la parte de biocombustibles, en donde tenemos la que es la conversión de bioetanol y la conversión de biodiesel. Nosotros la diferencia es que cuando trabajamos con bioetanol, trabajamos con un proceso que se llama, no lo puse en la presentación, pero con el bioetanol trabajamos con un proceso de fermentación. Lo que se hace es fermentar
la biomasa y a partir de esa fermentación logras un alcohol, por eso se llama bioetanol. Ahí usás el clásico, que es el más poderoso que tenemos nosotros, y principalmente hay mucho más bioetanol que biodiesel. Ahí tenés, el que es el principal es el que se hace en Tucumán con caña de azúcar, pero también puedes usar maíz, sorgo, todo esto lo vamos a ir ampliando. ¿Sí? La idea es que vos le aplicás levaduras y a través de esas levaduras generas un proceso químico y a través de ese proceso químico producís un alcohol, que es básicamente un etanol. En Argentina nosotros tenemos una industria ya bastante consolidada con esto, tenemos mucha producción de etanol. El más fuerte a nivel mundial es Brasil, uno de los más fuertes a nivel mundial. La segunda conversión que vos tenés es con una palabra que es un poquito más difícil, es transerterificación, si no me acuerdo, que yo no la anoté ahí, que creo que está acá en esta otra parte, en la parte de arriba. Acá está, transerterificación. Yo por eso se me confunde. Acá, en vez de hablar de fermentación, lo que hace este proceso es básicamente trabajar con aceites vegetales, en donde ahí ya no trabajas con los elementos que hablábamos antes, caña de azúcar, donde vos generas alcohol, sino lo que genera acá es aceite. Un aceite que se puede quemar, como era el viejo aceite de la ballena, que vos podías convertir ese aceite en una llama. Acá lo que se usa nuevamente es la soja, el girasol, esto se trabaja con otro componente que es metanol, y se producen algo que se llama esteres, ¿sí? Por eso figura acá el etanol que es el ETB. Respecto a este tema, es importante que ustedes tengan en cuenta que nosotros como país, ¿sí? Somos el mayor exportador mundial, ¿sí? De biodiesel en base a soja que existe. Nosotros somos un país que genera y tiene mucha tecnología y tiene mucho conocimiento sobre lo que es esta base. Hay una ley que también la vamos a discutir, que es la ley 26, yo lo puse acá en la otra presentación, que es la ley 26093, creo que ahí está, que es el marco normativo, en donde hubo una ley que fue muy interesante en Argentina, que fue la que hizo explotar todo el tema del biodiesel y nos convirtió en un exportador mundial, y hubo una ley que tiró todo para atrás, que es de unos años atrás, y ahora se está volviendo a regular todo. Y más, ahora surgió, si ustedes leen las noticias, con el tema de la suba del petróleo. Hubo una modificación a través de un decreto en donde se permitió ampliar lo que es el corte de biodiesel. No se olviden que todos aquellos que nosotros tengamos un vehículo diésel, en la práctica tenemos un componente de biodiesel puesto, o sea, tenemos algo de aceites vegetales dando vuelta. La gran discusión es cuánto de ese aceite ponemos. Cuánto de ese aceite ponemos y cuánto bioetanol podemos poner en las naftas. Entonces eso te permite, si vos tenés una suba de petróleo muy importante, lo que te permite es compensar esa suba utilizando para los diésel, biodiesel o para los combustibles a nafta, bioetanol. Es una industria muy, muy interesante. Está bueno el libro ese que yo les recomendé, que lo escribió una investigadora del CONICET, que trabaja en la Universidad Nacional de Córdoba, sobre lo que es la oportunidad económica del biodiesel a nivel mundial. Un librito muy chiquito, yo ahí se los puse en el repositorio para aquel que le guste el tema, lo lea, es de fácil lectura y habla de muchos temas técnicos, principalmente de muchos temas económicos, en donde uno se va tomando toda esta lógica. Entonces, ya estamos casi en hora. Entonces, bueno, este es un poco lo que es el concepto de biomasa. Son los ejes que nosotros tenemos que trabajar, ya tenemos en claro bastante de esto y lo que vamos a ir haciendo ya metiéndolo en cada uno de estos temas. Y les recuerdo, ya estoy con vos, Jonathan, y les recuerdo que para regularizar vamos a tener tres prácticos, uno de combustión, el otro de biogás y el otro de biocombustible. Sí, Jonathan, te escucho. Hay un chico acá en Córdoba, vaya, es una persona medianamente grande, que tiene una Ducato diésel que él hace funcionar con aceite de cocina reciclado Sí, de todas las casas de comida. Me parece que sí, usa también. un 30% de etanol mezclado con el aceite. Pero él en el video de YouTube que explica, te Sí, explica sí, lo vi toda la también. parte filtrado, todo. Está buenísimo porque él dice Sí, que mejora un montón el consumo del vehículo. Ha hecho viajes y todo con la Ducato. Ahora le hizo turbo diésel y funciona toma. perfecto. Y Es hay una otro locura.
No, no, y por eso, tío, y por eso pasa que nosotros por ahí nos cerramos, ¿no? Que los vehículos tienen que ser nasteros. Y hay otro, busqué en internet también otro que tiene un ranchero que anda con algo, él le llama gasura, que es gas generado con la basura. Y también le pone filtro, todo, y tiene en la parte de atrás, por eso anda una ranchero, en la parte de atrás del ranchero tiene el equipo. Y tiene Ah, un sí. Sí, método el de hombre GNC es de con, Anisacate. de Anisacate, sí, sí, he visto los videos y es muy, muy interesante y ha funcionado perfecto. Y genera gas GNC. Nada más que, vamos al concepto, no sería GNC un comprimido, sino sería un gas que tiene un poco, digamos, tiene un poco menos de valor de calorífico, en cuanto a que tiene un poquito menos de potencia, pero motor, imagínate, el ranchero creo que tiene un motor de 21, dale para adelante. Pero es muy interesante, gente, todo esto. Es muy interesante entender cuáles son las variantes que tienen y las posibilidades de hacer cosas y de poder realizar no solamente cosas a nivel industrial o posibilidad de trabajo, sino también cosas a nivel particular donde cada uno puede Profe, utilizar este concepto. Sí. también hasta hace poco he presenciado un foro que ha realizado EPEC y están desarrollando aceite dieléctrico para los transformadores de media a baja. Ay, me mataste. No lo sabía. Ah, Sí, sí, los transformadores verdes. La idea es utilizar no aceites en base, digamos, de aceites en base de petróleo, sino aceites en base vegetal. Sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, de vuelta, vamos al tema de lo que es residuo de carbono. Sí, es todo muy, muy interesante. Lo que yo puedo decir, y ya los libero porque tengo que entrar a la otra corte, al otro grupo, tengo un amigo de muchos años en Villa María que se dedica a la reparación de bombas, de las bombas que utilizan los motores diésel. Y odia el bioetanol. El biodiesel lo odia. Yo lo estaba por decir, pero no me quise meter. No, no, sí, lo odia. Mi viejo es bombista y reniega un montón y lo odia. Lo odia, pero ¿qué hace? Entonces, ¿qué te eso les decía? Todo esto no nos tenemos que fanatizar en nada. Acá hay que ser prácticos y pragmáticos. Están a un año de ser profesionales en esto. Hay que ser muy prácticos y no tienen que enojarse ni porque viene mejor o peor. Todo tiene su ventaja y su contra, como toda cosa. Pero No sé, se le pueden hago hacer una cosas muy... consulta. Sí, Martín. Me quedó haciendo un poco de ruido el tema de hacer gas como estaban haciendo los chicos arreglando las cosas del colegio de los chicos, Sí, el biodigestor. ese proyecto. Bueno, que hace las cámaras, las trampas de gas, todo eso. ¿Cómo medimos nosotros que lo que estamos largando efectivamente está bien y no estamos largando ningún gas nocivo? No, hay aparatos de medición, hay equipos de medición Ah, bien, que te dicen qué es lo que estás largando, componentes químicos, residuos físicos, aparte le pones filtros, pero por ahí haces cosas muy caseras, hasta filtros tipo tela, en donde le pones para que residuos no te salgan, ¿no? Hay un montón le pones trampas de agua, hay muchas cosas que haces que parecen caseras, pero que son un montón de trampas para evitar el tema de gasto, pero sí existen equipamientos técnicos que te miden qué es lo que vos estás sacando. perfecto. Bueno, chicos, los dejo. Tengo que irme al otro grupo de ustedes. Les recuerdo, tienen el material acá, bájenlo, léanlo, ahí tienen un montón de información. Hay muchísima más información de la que nosotros vamos a necesitar en la materia. Yo todo lo que vaya teniendo se los voy pasando por ahí. ¿Sí? Sí, profe. Bájenlo de ustedes. Cualquier cosa que necesiten me lo hacen saber. Bueno, los dejo, si no ya no llego al otro grupo. Gracias por haber estado. Cuídense. gracias, Luis. Chao, Chao, profe. profe. Gracias, Paso si tienen profe. preguntas Chao. sobre el grupo. Nos Chao, vemos, che. profe. Chao, chao. Chicos, bueno, aguarden un segundo que ya se conecta en breve Marcos. Bueno, pueden preparar el mate, esas cuestiones. Seguramente Marcos le va a consultar si hay alguno que todavía no entregó el trabajo y demás, con lo cual, bueno, entiendo que todos entregaron, pero por las dudas, estén atentos porque seguramente va a avisar de que hay una semana, que es la semana que viene, que va a abrir como última ventana para abrir los trabajos del año pasado. Dicho esto, yo les pasé las constancias de alumno regular.
al WhatsApp. Si hay alguno que la necesita, que no la pidió, me la puede pedir, no hay ningún problema, mientras esperamos al profe Marcos. Eh, Cecilia, ¿esta semana lo estarían pasando ya, estas clases? Sí, hoy mismo, apenas termino de usar el teléfono y la compu, les paso la clase de hoy y les paso perdón, la clase de la semana pasada y la clase de hoy. Yo voy a subir la de los lunes solamente. La de los martes la tiene que subir Meli, porque ella, bueno, Ah, eh, así que yo ya voy a hablar con ella para que se suban esas dos, bueno, la mía y la de ella, de la semana pasada, y la de hoy mía, y mañana esperarán la de ella, ¿sí? claro. Vamos, gracias. A vos, José. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Hola, profe. Hola, ¿Cómo anda profe. Cecilia? Tanto tiempo. Vos Tanto sé que tiempo que se no me nos vemos. mezcla, vos sé que se me mezcla, porque viste que hay un grupo que es Comisión A y B, ¿sí? Acá. Vos mandaste, ahí, a ver, para estoy bien. Acá vos mandaste dos accesos, y debe ser el mismo de la semana pasada, ¿o no? Es el mismo siempre. Lo que pasa es que yo no sé si vos los tenés presentes, entonces te los mando. No, no los tengo presentes.
Bueno, este va a ser siempre para esta comisión. ¿Sí? Exacto. Bueno, entonces yo ahora lo voy a copiar, tique, tique, me voy a ir a un Excel que tengo con todas las materias y lo voy a poner acá al costadito. Entonces ya me queda. Entonces yo Excelente. ya accedo de ahí. ¿Está bien? Y el Despacho que voy a empezar. anterior, a ver, para. Está. Y el anterior también lo tengo ahí, que me lo pasaste, ¿sí? Que es este, que dice sala comisión B este, perfecto, listo. Taca, taca, y también lo voy a poner acá para tenerlo, así ya no los tengo que pedir más. Listo, yo ya tengo los accesos por comisión. Ahí está. Después voy a ir poniendo los otros. Bueno, perfecto. Ahora sí. Es que me voy a volver loco, pero no importa. Bueno, chicos, ¿cómo andan ustedes? ¿Todo bien? Ay, profe, ¿Sí? Bueno, ¿qué tarea les había dejado para hoy? ¿Alguien se acuerda? Hola, profe, ¿los que armen un grupos? grupo. Los grupos, muy bien, se acordaron, muy bien. Está bueno que se hayan acordado porque yo a veces me olvido, ¿sí? Entonces, como me olvido, diga que los tengo ustedes que se acuerdan de todo. Bueno, cuéntenme, ¿ya armaron los grupos? Sí, más o menos Nosotros, como en el caso nuestro, como el año pasado, yo con Michael Guevara ahí estuvimos charlando un poco. Bien, entonces yo voy a hacer acá. Esto es práctica profesional, Cruz del Eje B, ¿sí? Me voy a poner Ah, acá. profe, somos Es la comisión A. A. Oh, cierto. Cruz del eje A. Bien, perfecto. Listo, muy bien. Entonces ahora ustedes me van a ir poniendo, para que yo no me equivoque, en el chat los nombres por grupo. No me pongan todos los nombres de ustedes. Ah, pero ustedes están poniendo la asistencia en el chat, ¿o no? Sí, Sí, ya la ponen la pusimos. pregunta siempre, Marcos, ¿Cómo? al al inicio de cada clase. En realidad Tienen eso, que bueno, prestar la sí. asistencia, tener. Bueno, no, Ujú. entonces dejémoslo por ahí. A ver, vamos a arrancar con el primer grupo. A ver, tírenme los datos del primer grupo. Nombres. De a uno. Marcelo Simeoni y Michael Guevara. Marcelo Simeoni y Michael Guevara. Simeoni Sí, y Michael Guevara. Con B corta. sí. ¿Sí? Bueno, ese es un grupo. ¿Está bien? Yo, profe, Sí, los escucho. Mauro Pereira, Mauro Pereira, Martín Bonino. Martín Bonino con B larga. Sí. No. Listo. Segundo grupo. ¿Alguien más? Sí, profe, Profe, nosotros. Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Gonzalo Marín, Acá. Gonzalo Marín. Gonzalo Marín y Marco Díaz, Marco Díaz. ¿Con Z o con S? con Z, con Z. Mm, Marco Díaz. y Mauricio Marín. Mauricio Marín. Muy bien. Otro grupo. Profe, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Juan Gabriel Romero, Juan Gabriel Romero. Muy Lucas bien. Iván Castelo. Lucas Castelo. Sí, correcto. Caste con doble L. ¿Así? ¿O una Sí, L sola?
Bien, Luca Castelo. ¿Quién más? Profe, le paso. Sí, por favor. Laura Vázquez. Laura Laura. Vázquez. Con B corta. Sí. Y Z. Vázquez, las dos con Z. Vázquez. Eh, sí. Muy Y bien. Mariela Morandini. ¿Cómo es el nombre? Mariela Morandini. Mariela Morandini. Perfecto. ¿No? Todos grupitos de a dos. Hay uno de tres hasta ahora. ¿Alguien más tiene grupo ya? Profe, nosotros somos cuatro. Muy bien, perfecto. Dígame. Anzolini, Yo, Mónica. Marco. Anzolini Mónica. Sí, Mónica Anzolini. Anzolini ¿Sí? con Z. Ah, perfecto. Ya le ponemos acá Z. Anzolini, ¿sí? Martín Gullón. Martín Gullón. ¿Sí? Cortés Guadalupe. Guadalupe Cortés. Y Leandro Cragnolini. Leandro. ¿Cómo es? ¿Creñolini o Cra? Cragnolini. Está escrito ahí en el nombre. CRAGNO. Sería Genio Lini. LINI. Está perfecto. Cragnolini. Muy bien. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más? Marcos, ¿No? Acá, ¿Sí? profe. yo, ¿Escucho? Marco, recalde de Manuel. Valle de Mario, solo. Mario Barreda. Sí, Barreda, sí. ¿Quién más? solo. Mario Barreda solo. Muy bien. Sí, Marcos, Manuel Recalde. ¿Manuel Recalde? solo. Manuel Sí. Recalde solo. Tan... Bueno, Manuel Recalde solo. Profe, ¿Alguien? ¿Sí? Mantovani y Daniela también solo, sola. El Mantovani. grupo de los solistas. Sí, veo que Daniela Manto... Mantovani. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Tenemos alguien más? ¿No? Profe, Fili ¿Sí? Natalia, sola también. ¿Qué les pasa que están tan... Inautista, ¿Eh? ¿Philly es con dos L o con una? una sola. Una. Hola, Fi- sí, Profe, en el chat del grupo le mandaron un grupo también. Ah, bien, ahí lo vemos, ahí lo vemos. Ahí lo vemos, ahí lo vemos. José Deida, Lo solo. tengo junado, José. José Leida. Bueno, también solo, José. Deida, sí, con... Sí, sí, lo tengo junado usted, Josécito. De algún lado lo tengo. A ver qué me mandan en el chat. Acá, a ver. ¿Qué dice en el chat? Franco Rodríguez Guzmán Yanina. Bien, Franco Rodríguez y Guzmán Yanina. Perfecto. Ahí tenemos otro grupo más. Eh, ¿Está bien? Opa, ahí está. Bueno, perfecto. ¿Alguno más tenemos? Sí, profe. Tenemos Paolo Agustín, Nicolás Isleño, Alejo Oviedo, Para. ¿Agustín cuánto? Agustín Agustín Polo, Polo, ¿sí? Nicolás Isleño, Nicolás Isleño. Alejo Oviedo Alejo Alejo, Oviedo. y Oviedo. Jonathan Solís, Y yo. con TH. Jonathan. Jonathan. ¿Cuánto es el apellido? ¿Solís?
Solís, con S las dos. Solís. Perfecto. Bueno, a ver cuántos tenemos acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. ¿Sí? En el grupo acá somos 30. Si a los 26 le sacamos la profe Cecilia y yo, son 28. Hay dos que todavía no tienen grupo. Ahí le escribieron de nuevo en el grupo, profe. A ver, En el no, chat, no. perdón. Ahora dice, no, no, nos peleamos, profe, no, no, no queremos hacer más grupo. ¿Sabe qué, no? A ver, tenemos Florencia Gómez Solá. No, es Sola, es Florencia Gómez. Bueno, Florencia Gómez. Me falta uno, Florencia Gómez. Y me falta uno solo, si Yo, no me yo, equivoco. Matías Castro, sí. solito también Matías. ¿O no? ¿O va a ver si podés negociar con alguno? Vamos a ver si negociamos, pero por el momento solo. Bueno, perfecto. Entonces, Matías Castro. Bueno, ahora Marcos, procedo. Sí, perdón, acá. sí, Hugo. Solo también. También Hugo. Bueno, bueno, yo ahora procedo a Hugo Figueroa. Figueroa. Bueno, ahora yo voy a proceder a decirles, ¿sí? Que hay una primera instancia, que va a ser prácticamente este primer cuatrimestre, en donde existe la posibilidad de que se puedan ir acoplando o puedan ir formando grupos, ¿sí? Normalmente suele pasar que las primeras semanas no coinciden con algunos temas y después cuando empezamos a charlar y nosotros tuvimos tal idea y nosotros tuvimos tal idea y yo tuve tal idea, a lo mejor si yo estoy solo y todavía no tuve ninguna idea y alguno de los chicos del grupo que está solo, por ejemplo, tuvo una idea y esa idea a mí me gusta, yo le puedo pedir a él hacer grupo y eso, o sea, esto no queda definido acá como finalizado, puede ser dinámico. Eso sí, pasado julio, el que no se escondió se jodió, decíamos nosotros, ¿no? En nuestra época, ¿no es cierto, José? El que no se escondió se jodió. Ya no pueden cambiar porque ya van a estar avanzados con el trabajo. Y sí, yo me voy a sumar a uno que ya tiene el trabajo hecho. Soy un pícaro bárbaro. ¿Se entiende, no es cierto? Lo que yo les planteo. Es lo más democrático y salomónico que se me pudo ocurrir. ¿Mm? Por una cuestión de respeto no solamente hacia el que trabajó mucho, sino una cuestión de respeto, digamos, hacia sus compañeros, porque hay gente que tiene más tiempo y gente que tiene menos tiempo. La pregunta sería, ¿por qué haría grupo yo con alguien? Porque es un trabajo muy extenso, lleva mucho tiempo. Si quieren, podemos hablar con alguien que haya tenido esta experiencia, ¿sí? Podemos convocar en tan solo un minuto a alguien que nos hable de lo que es el trabajo y de por qué es conveniente hacerlo en grupo. Cecilia Sosa está disponible para charlar 5 minutos con los chicos. Estamos disponibles. Cecilia, tengo varios chicos que hacen grupos solo, ¿sí? De proyecto final. Yo no Bien. tengo ningún drama de que hagan el proyecto solo, pero me gustaría que vos, que ya has hecho tu proyecto, ¿sí? Ya te has En grupo. recibido y todo, la práctica profesional,
les comentes cuáles son las ventajas de hacerlo en grupo. Más allá que yo entiendo que hay mucha gente que le gusta hacer las cosas solos. eh, Ujú. en este caso, el proyecto lleva tiempo, ¿o no? Contanos tu Sí, experiencia, a ver. no, lleva un tiempo y la realidad siempre es que más allá de que el que hace el trabajo individual va a saber de todos los puntos y parámetros y cuestiones que tuvo todo el proyecto, y eso es obviamente muy enriquecedor, es cierto que también los tiempos hoy, a menos que haya alguien que no esté trabajando y viva de renta, O de eh, padre con plata. claro, que no creo que haya estemos algunos en esas condiciones acá, en este grupo, la realidad es que se hace muy, muy pesado. Entonces, es muy importante que si los que están solos pueden llegar a hacer grupo, lo hagan, porque se van a repartir el trabajo, porque cada uno va a aportar desde el lugar que más sabe o que más se puede llegar a defender. Y bueno, y enriquece mucho también el hecho de que la parte, digamos, que uno por ahí no sabe, que no sé si todos estarán a la altura de saber de todos los temas, enriquece que otro lo sepa. En mi caso, yo vengo del palo de la arquitectura, que si bien tengo padre y hermano en energía, pero no tengo los conocimientos como para poder aportar cosas que quizás otros compañeros sí. Entonces, sí, yo les recomiendo que si lo pueden ir pensando, como dijo Marcos, antes de que llegue instancias de julio o junio, sería importante que ustedes puedan hacer grupo con otra persona, por lo menos de a dos. Aparte también es bueno porque a veces alguno tiene tiempo, el otro no tiene tiempo, alguno sabe más de un tema, el otro sabe menos de otros temas. Y a veces el hecho de que yo trabajo todo el día y después tengo que cursar, porque ustedes van a hacer todo el proyecto mientras cursan. O sea, que no se crean que porque están haciendo el proyecto no van a cursar ni se tienen que conectar. Eh, ¿Qué pasa? El poco tiempo que tengo lo tengo que aprovechar. Entonces, sí, bueno, vos encárgate de lo que es la introducción y los objetivos. Yo avanzo con un poco de las metas y todo, y después van uniendo. Y aparte tienen la posibilidad con el tema de de la conexión virtual, que estén en la parte que estén del país. Se pueden hacer grupos con gente de cualquier lado, ¿sí? Después se le puede llegar a complicar cuando hacen la maqueta o el prototipo. Puede que se le complique. Pero eso, bueno, ya después verán cómo lo pueden resolver, ¿sí? Pero está bueno el hecho de que tengan la posibilidad de que hoy arrancan solo, ¿sí? Y después van viendo con el tiempo si se les ocurre o les gusta el proyecto de otros, poder sumarse. ¿Está claro eso? ¿Sí? Bueno, a ver, charlemos un poquito, ¿sí? Tengo un montón de grupos. Eh, Charlemos un poquito de cuáles fueron las ideas que fueron surgiendo o si tienen alguna idea. ¿A alguien se le ocurrió algo? ¿Encontró alguna necesidad? ¿Encontró alguna posibilidad, digamos, de encarar algo Ahí, que... cuando hablamos un poquito con Michael, simplemente para ver si podíamos encarar algo, pero no hicimos foco. O sea, yo todavía no nos hemos juntado, pero algo busqué y bueno, ya nos Ujú. iremos a poner a, algo cerca de mi lugar de Pero laburo, hacer una pequeña idea, pero no tiene forma grupal, todavía tengo que hablar con él, pero tengo está algo ya bien, buscado. pero tira alguna idea, sí. A ver, Sí, esto bueno, es eh, yo estaba, un... digamos, una de las más fáciles era tratar de sacar algo de energía solar para una iluminación de todo el dique de embalse y un predio donde hay un- una forestación, un plan de recuperación de un sector ahí el ingreso donde yo laburo. Y por otro Ujú, lado, yo trabajo en una central hidroeléctrica. Entonces, el excedente de agua que ya trabajó en la turbina se va y son ujú, muchísimos metros. Entonces, por curiosidad, estuve investigando sobre unas microturbinas, ujú.
porque yo digo, tenemos tanto volumen de agua y qué se puede hacer con eso sin generar una obra, digamos. Claro. Entonces, con esa curiosidad me llevó a investigar, a buscar así, a googlear un poquito y bueno, encontré hay una empresa alemana que genera un tipo de microgeneradores hasta 5 kilovatios, Ujú. bueno, que tienen una forma muy especial y bueno, eso era la primera idea para, todavía no la compartí con Michael, pero bueno, le iba a tirar esas dos cosas como para ver si podíamos sacar algo de eso, ¿viste? Bien, o sea que ustedes más o menos la idea es ir por el lado de la mini hidráulica. Hay una materia, que si la van a tener en segundo cuatrimestre, que se llama hidráulica y mini hidráulica. ¿Sí? Y habla justamente de todo esto que vos estás hablando. Y existen algunos tipos de generadores en donde vos tenés volumen de agua, pero no tenés presión, porque a veces para poder generar, mover una turbina grande, necesitas presión, digamos, que venga el agua con fuerza, ¿sí? Hay algún tipo de generadores que son como si fueran sinfines, en donde el agua corre y mueve el sinfín y es algo livianito que andan bastante bien, que andan bastante bien y generan una buena cantidad de energía que, como decís vos, le puede dar algún tipo de utilidad, sobre todo en el caso de iluminación, cosas de bajo consumo. Sí. Sí, Y está ese creo bueno. que se llama el tornillo de Arquímedes, ese que dice usted Tornillo que de parece, Arquímedes, sí. parece como un chimango, digamos, pero dentro del agua. Exacto. Bueno, un tornillo de Arquímedes, un chimango de eso. Sí, Hicieron un prototipo, lo que hicieron la Tecnicatura en la sede de Bell Beach, ¿sí? mira. Sí, en Hicieron este un caso prototipo chiquito, nada de hacer el otro mundo, y tiraban agua y lo hacían girar y había puesto un motorcito y se prendió una lucecita, listo, ¿ves? No hace falta, digamos, que sea nada del otro mundo. Vos tenés un sí, chimango tenés un chimango que lo querés utilizar, lo utiliza. Algo así, digamos, que es vistoso a la hora de exponer. Está bueno eso. Me gusta sí, esa idea, está buena. este ejemplo que encontré, más que todo lo busqué por una imagen y después empecé a investigar un poquito y bueno, me guardé unos enlaces. La particularidad del generador era que tiene como, ahora le estoy hablando porque me conecté al teléfono, no pude conectar la compu, No hay como para problema. compartirle. Pero es como un generador que tiene tres palas, bueno, va acoplado al generador propiamente dicho, y tiene Ujú. dos flotantes para que usted se dé una idea y va sobre el curso de agua agarrado con un punto de sujeción. O sea que vos lo puedes largar, por ejemplo, nosotros tenemos, digamos, el agua que ya trabajó de los generadores, siempre como mínimo van a ser 10 metros cúbicos que están circulando por el río y como máximo Claro. 30 es un montón de agua. Sí, Entonces, es una eh, guasada. esto no tiene mucha ingeniería, digamos, más de que lo inventó, porque iría sobre el curso del río y bueno, estaría aprovechando esa agua que ya se fue y no genera una obra, digamos, que para hacer algo. Ujú. Es por Bien. curiosidad, no sé qué onda, pero bueno, hay No, que no, investigar. está bueno y te puedo ir orientando un poco en el sentido de el marco legal, ¿sí? Porque hay que ver si legalmente vos podrías poner algo de eso ahí. Más allá de la idea, digamos. Más allá de la idea, ¿sí? Sí, Cuando nosotros sí, sí, vamos a es un evaluar buen el punto. proyecto, cuando ya les voy a pasar, lo que pasa es que estamos tirando ideas, estamos charlando ahora, pero después cuando nosotros analizamos el proyecto, uno de los ítems del proyecto es el marco legal. Si no hay un marco Claro, legal que me ampare, el proyecto es inejecutable, ¿sí? No lo voy claro. a poder ejecutar porque la ley no me lo permite. ¿Se entiende? Sí, sí. Permiso. Entonces, bueno, sí, José. No, mira, yo estoy colaborando, va trabajando un poco, voy una vez al mes, es una granja, una fundación de recuperación de jóvenes químicos, ¿no es cierto? Ujú. Independientes. Y están a la orilla de un río, esta granja está a la orilla de un río,
y tienen criadero de cerdo, de aves, de vacas o tambo, y están Ujú, tirando todos esos desechos en un pozo. Lo que claro. sí que la corriente eléctrica es de cooperativa Ujú, y tienen un consumo aproximadamente de 5K kilovatios por hora, más o menos, mensual. está bien, está Y bien. me gustaría ver cómo organizar un proyecto para que tengan, ¿no es cierto? Bueno, ahí tenés algún tipo de alternativa. Nosotros cuando hablamos de eficiencia energética, casi siempre lo orientamos a un proyecto de energía eléctrica. Pero cuando hablamos de eficiencia energética, es energía, cualquier tipo de energía. Si vos, por ejemplo, tu idea es aprovechar todos esos desechos en un biodigestor, que hay otra materia que se la da el profe Lerda, que es en energía... Jo, si me borro el nombre. Espera, ya la voy a buscar. Biomasa, profe. Biomasa, profe. De biomasa. Estoy estoy andando en dos cilindros. Soy un V8, estoy andando en dos cilindros. De biomasa, no necesariamente la energía la tiene que transformar en energía eléctrica. Con que eso generes un gas y ese gas te sirva, no sé, para calefaccionar algo del proceso, ¿sí? Ya eso es eficiencia energética. Porque como les decía, no solamente el proyecto tiene que estar enfocado en energía renovable, sino que puede estar enfocado en eficiencia energética. Profe, ¿Sí? viene ahora para Sí. los generadores eléctricos un carburador, vende ser adaptado con una galleta de gas que lo hace funcionar a gas. No funcionan más a combustible nafta, sino que funcionan a gas. No sé a qué Ajá. presión trabajan, porque no sé, no vi la ficha técnica, pero es un Sí. sistema de conversión que es sacar el carburador, poner la torta esta de gas nueva que viene y se conecta Ujú. directamente a la garrafa. ¿A qué presión trabaja y si esa presión se puede llegar a modificar para usarlo con un biodigestor? No sé, pero habría que verlo porque es muy sencillo el funcionamiento. Es una torta de gas que trabaja por vacío del motor, entonces capaz que regulándole un poco el resorte se puede usar con un biodigestor. Tampoco sé qué presión maneja un biodigestor, pero bueno, puede ser una Sí, alternativa y también. y la calidad energética del gas del biodigestor depende de la materia orgánica que vos le estés poniendo. ¿Se entiende? A veces, a ver, ¿saben cuál es el rendimiento? El rendimiento de un motor térmico. Hablamos de generadores, para que el generador funcione, yo tengo que poner en marcha un motor térmico, ¿sí? Un motor de Puede, combustible. puede ser que era el 30%, 35%. Exactamente, el 30%. ¿Qué es lo que me está queriendo decir eso? De que yo voy a tener que generar un montón de masa o un montón de gas para poner en marcha un motor, y ese motor, el rendimiento que voy a tener ese motor es del 30%. O sea, desde el punto de vista de eficiencia energética, el motor térmico que tiene el auto es lo peor. ¿Se entiende? Tengo que poner mucha plata para que me dé poca ganancia. ¿Está claro? Entonces, yo no sé si buscaría generar con un biodigestor. Si tengo un biodigestor, por ejemplo, si yo tengo un criadero de cerdo o tengo un tambo donde genero muchísimo volumen de materia orgánica, ¿sí? Que es un problema que tiene, digamos, los criaderos de cerdo, los tambos, que no saben qué hacer con ese volumen. Eso es más caro tirarlo que poner otro un biodigestor. No sé si se entiende. Y como tengo Sí, sí, gran sí. volumen, tengo gran cantidad de gas, y al tener mucho gas, ¿sí? Ese gas no me no me sobra, digamos, para prender la hornalla y calentar el agua de la pava. ¿Se entiende?
Entonces me conviene ahí porque tengo excedente de ese recurso. Ahora, si yo tengo un criado de cerdo, que tengo 40, 50 cerdos, ¿sí? Tengo gallina, tengo 50, 60 gallinas, 20 gallinas, qué sé yo. ¿Cuánta materia orgánica voy a generar? Entonces, ¿cuánto gas voy a generar? Ese gas que genero, ¿es realmente un recurso que lo tengo por exceso? Y si no, no, tengo gas, pero es un equivalente a tener, qué sé yo, 10 garrafas 15. Y con 10 garrafas 15 no voy a poner un generador. No sé si se entiende el análisis que yo hago. ¿Sí? Entonces, si yo tengo 10 garrafas 15 y en mi casa estoy consumiendo una, bueno, listo, reemplazo un montón de cosas que hoy estoy utilizando eléctrico, las paso a gas y bueno, listo, ahí sí, gasta gas, total, para eso el gas me alcanza. Ahora, no sé si me alcanza para poner un generador, a eso es lo que voy. ¿Se entiende un poco lo que planteo? Le Sí, sí. transmito un poco la idea. Entonces, eso es lo que vos, bueno, esas son las cosas que vos tenés que analizar antes de tomar una decisión. Ahora, si por ejemplo, hubo un caso de unos chicos ¿cómo se llama el pueblito este? Bueno, de un pueblito, ya después me voy a acordar, de la sede era de Altagracia, ¿sí? Pero el chico no era de Altagracia. El Andrés, ¿te acordás el que tuvo en el curso de electricista, José? Me Un suena, Andrés, sí, bueno, sí. de no sé de dónde, ya me olvidé. Y en ese caso, el problema que tenía el cliente era que ellos tenían un tambo, ¿sí? En donde en el tambo necesitaban tener energía eléctrica, la tenían a través de un generador, pero el combustible para ese generador tenía que entrar por un camino que cuando llovía no pasaba el camión. ¿Se entiende? Entonces, el tipo, cuando llovía, se quedaba sin energía eléctrica porque el camión no le traía el combustible para generar energía eléctrica. Y tenía todo ese desperdicio de las vacas que dijo, bueno, ¿qué hago? Con eso generó un biodigestor, con ese biodigestor generó el gas y ese gas que le servía para compensar en el momento de que llovía y el camión no podía entrar, usaba ese gas. ¿Se entiende? Son soluciones que no son definitivas, pero de alguna manera resuelve un problema particular que tiene el tipo. Imagínense que cuando él no tenía energía eléctrica, no podía refrigerar la leche y la leche del tambo la tenía que tirar. Entonces, tenía que ordeñar las vacas, sí o sí, porque si vos las vacas las tenés que ordeñar todos los días, ¿sí? Y esa leche la tenía que tirar porque no tenía energía eléctrica para refrigerarla. Entonces la pérdida, ¿sí? Más allá de que el biogestor por ahí no era rentable y todo, pero la pérdida era más grande que si hacía la inversión en el biodigestor. Entonces, ese es el análisis que hay que hacer de cada problemática que ustedes plantean. ¿Sí? Bueno, a ver, otro más que tenga alguna idea. De a uno, Profe, porque se me tapan, ah, sí. buenas tardes. Sí. Eh, a mí se me ocurrió, no estamos ahí dialogando con el compañero, pero yo vivo en una localidad del interior de Córdoba, en Berrotarán, y nosotros tenemos Berrotar. un gran problema con la basura, el tema de Ujú. residuos orgánicos. Hace poquito Bien. sanearon ahí un espacio que tenían donde funcionaba como basural, y a mí se me ocurrió, que lo estoy dialogando con el compañero,
en utilizar esos residuos, tanto como la poda y residuos orgánicos, y mediante un biodigestor generar electricidad y con esa electricidad alimentar el alumbrado público del pueblo. No sé si es muy faraónico el proyecto o no. Contamos con 1000 luminarias. Todo, el 95% es LED. Así que bueno, más o menos por ahí. Se me había ocurrido eso. Bien, bien. Hago este análisis. ¿Puedo? ¿Me lo permitís? Sí, pero ¿Cuál es el problema? O sea, vamos por parte. Siempre que hay un problema, aparece un proyecto. Porque el proyecto viene a resolver un problema. ¿Cuál es el problema? Exceso de material orgánico. ¿Qué pasa cuando hay tanto material orgánico? ¿Cuál es el inconveniente que le genera a la ciudad? y primero que teníamos ahí un lugar en donde se estaba utilizando como basural y generaba mucho enfermedades, contaminación, eh, Cría de mal- roedores, exactamente. Eso, posibilidad de incendio. O sea, hay... se incendió varias veces, después tuvimos un problema con los roedores, porque eso estaba alejado del pueblo, y los roedores iban a los campos y generaban triquinos así con los chanchos que se comían, los Bien, ratones, bueno, varios problemas. bien, bien, perfecto. Entonces, vos ya encontraste el problema. Vos ya identificaste el problema. ¿Está claro? Tu situación ahora es, ¿cuál es el objetivo? Eliminar el material orgánico. Yo tengo que resolver ese problema. ¿Está bien? Ahí se me abren un abanico de posibilidades. Por ejemplo, si el material orgánico, ahí tenés que identificar qué tenés como material orgánico. Si el caso del material orgánico es que tengo muchas ramas, por ejemplo, mucha desperdicio de rama, de todo eso, yo tengo dos posibilidades. O hacer con eso un biodigestor, o hacer con eso un chipeado. No sé si saben lo que es un chipeado. Y Sí, sí, profe. ¿Sí? ¿Para qué me sirve el chipeado? El chipeado es un material que se puede comercializar. Tiene dos usos muy importantes. Para calefaccionar, ¿sí? El chipeo es madera compactada, entonces yo la pongo y tiene un gran poder calorífico. Vienen las estufas para chipeado, ¿sí? Y yo lo meto en la estufa y calefacciono con algo que era basura. ¿Se entiende lo que te digo? Y la otra, el gran uso que está teniendo el chipeado en este último tiempo, es que lo utilizan para las veterinarias, se lo venden a los que tienen gato para que los gatos hagan pie en eso. Entonces vos tenés un gran mercado para ubicar el chipeado. No sé si se entiende lo que te digo. Sí, profe. Entonces, entonces, tenés que identificar cuál es tu material orgánico en excedente y decir, bueno, si yo, a ver, vamos a hacer una torta. Y de la torta, el 80% son ramas de desecho de poda y de todo eso. Y listo, yo apunto ahí y veo qué es lo que hago con eso. ¿Se entiende? Y tranquilamente, ya resuelvo el 80% de mi problema. Ahora, si porque quiera usar el otro 20%, voy a hacer un biodigestor en donde voy a tener un costo mucho más elevado, en donde voy a hacer un proyecto mucho más faraónico, como decís vos, y que me va a generar un rédito menor económicamente, porque el chipeado tiene un valor, si bien es un producto relativamente barato,
pero tiene mucha circulación, se vende mucho, ¿sí? Y tiene un costo prácticamente cero, porque es la rama. No tenés otra cosa, es la bolsita donde lo pones, nada más. ¿Se entiende? O sea, prácticamente no tenés costo. Ahora, si tu 80% son bolsas de basura que tira la gente, y ahí ya estamos complicados. Porque en el biodigestor, vos no podés tirar la bolsa de basura derecho. Vos tenés que separar material orgánico de material inorgánico. El nylon no va al biodigestor. No sé si se va entendiendo un poco lo que te Sí, se planteo. entiende, pero se entiende, se entiende. Entonces, hay un proyecto, no sé si quieren, les muestro un videito en este ratito que nos queda. Les muestro un videito de justamente una gente que tenía este mismo problema que ustedes, ¿sí? Y lo resolvió, era de la corte de Cecilia, este grupo. Eh, y justamente lo resolvió haciendo el chipeado. Les voy a mostrar un videíto que hicieron ellos. Práctica profesional de la ciudad de Córdoba. Sí, proyectos finales. Acá. Horno secado, eficiencia, diámetro de pintar, horno instalación de polante pellet. A ver si lo tenemos acá. Ah, pucha, che, no lo encuentro acá. A ver acá, proyecto. Creo que era Luchini. Bueno, ahí yo les voy a poner el video. El video tiene un audio, tiene un sonido, pero no sé cómo hace para que ustedes lo vean. No lo puedan escuchar, digamos. A ver, lo voy a proyectar, ¿sí? Y fíjense, ¿sí? No sé si se ve ahí, me van a avisar ustedes cuando miren si se ve, profe. ¿Se ve? Ahí se ve, profe. Bueno, fíjense, ahí les muestro este proyecto. ¿Se entendió? Ahí está el Sí, equipo de sí. trabajo. Sí, profe. Bueno, eso es lo que ustedes van a hacer. Esto lo van a hacer en práctica profesional 2, digamos, cuando ya esté el proyecto avanzado. Van a hacer un videito de esto para que ustedes, fíjense, en 2 minutos te queda claro qué es lo que quisieron hacer sin necesidad de hablar. Es más, en el video no se habla, hay una musiquita, ¿sí? Durante todo el video, yo después se los voy a mandar para que ustedes lo tengan. Pero eso está basado un poco en lo que planteabas vos. Ya se me fue del grupo en la foto. Ahí está, Gabriel Romer. ¿Sí? Eh, pero tenés que identificar cuál es
tu material. Eso es, pero está bueno. Vos fíjate que es un proyecto. Es más, ese proyecto cuando se presentó fue dentro de la evaluación de todos los proyectos, fue como el proyecto, digamos, más prolijo en lo que es la presentación. Fue más ordenadito todo, ¿sí? Fue siguiendo un poco todos los pasos de lo que yo les voy a enseñar de cómo se arma un proyecto. Pero está bien, está bien encaminado, Gabriel. Está bien encaminado. Muchas gracias, Bueno, profe. ¿alguien más? Profe, ¿Recalde? Sí. nosotros tenemos idea de hacer algo con los restos de poda, de restos de las plantas, ya que somos de Carolla y hay muchos plátanos y largan muchas hojas. Ajá. ¿De Estamos dónde viendo en son? hacer, ¿De dónde o son? ¿De dónde son Colonia ustedes? Carolla, Colonia Carolla, Ajá. Está bien. en hacer pellets o briquetas o, como dijo usted, el chipeado. Hay que analizar bien qué se puede hacer con esos materiales y por ahí restos de oficina, papel, cartón y... Claro. Sí, sí. Sí, sí. Está Pero bien, bueno, está bien. estamos entre eso. Ustedes están en el grupo Somos con... cuatro. Anzolini, Gullón, Cortés y Creñalín. Está bien, está bien. Ustedes son el grupo de cuatro. Bueno, ahí lo podrían... no, Romero está con Castelo. Está bien, está bien, está bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, ¿alguien más tiene alguna idea? ¿Prato? Marcos, ¿Sí? Marcos, ¿Sí? ¿Sí? Manuel. yo, Reinaldo. Yo estuve investigando acá en la zona en Villa Dolores. Hay muchos canales de riego Vos sabés que se te corta un y los poquito. canales ahí tienen unas Ajá, los caídas. canales, sí. Sí, está para hacer. Sí, sí, Tienen unas sí. caídas los canales y estuve viendo ahí para utilizar esa caída, ese caudal, Ujú. porque tienen bastante, digamos, bastante fuerza de esas caídas. Sí, 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 esos vienen lindos, vienen con mucha presión, digamos. Está buena esa idea, está buena. Y Hay para que tener utilizar esa cuidado que caída, ninguno se quiera meter a nadar ahí, viste que acá son mucho de nadar en los canales. En estas zonas son muy nadadores por los canales. Pero sí, me gusta esa idea, ¿eh? Me gusta sí, son porque es algo filetes que para ellos. lo tenemos acá y no le damos utilidad más que para sacar agua para la pileta. Exactamente. Me gusta Manuel, está buena esa, está buena. Se orienta un poco con lo que plantearon los otros chicos, pero sí está buena, me gusta. Para todo usted está congelado No, estoy acá como, escuchando, está atento. como panel solar ahí quietito, no se mueven todo el año. No, no, no hablé todavía con mis compañeros, que son Eduardo Mena y Axel Sein. Calculo que Ujú. Axel debe estar con todo el tema de la mudanza, no sé si habrá venido ya de Malargüe, Ah, sí, no sé en qué andará, pero bueno, esta semana ya seguramente nos vamos a juntar y vamos a ver por bueno, dónde encaramos. bueno, perfecto, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna algo en vista? Fíjese que dentro de los Profe, proyectos que se fueron hablando, hay proyectos que resuelven un problema y hay proyectos que aprovechan un recurso que está desaprovechado. Por ejemplo, los de mini hidráulica, justamente son proyectos que van a aprovechar un recurso que hoy está y nadie lo usa. ¿Se entiende? Eso es eficiencia energética. Obviamente que lo vas a estar usando y lo vas a estar de alguna manera eh, aprovechando o utilizando energía renovable. Pero en realidad el proyecto es aprovechar el recurso que hoy está desaprovechado. ¿Sí?
por ahí a veces no solamente es encontrar un problema, sino que encontrar algo que me puede dar ganancia, que está ahí y nadie se dio cuenta que lo podemos usar. ¿Está bien? Bueno, ¿alguien más tiene alguna idea? Profe, Nosotros tenemos no lo pude algo, hablar profe, yo con también. el A ver, Mauricio o Martín, elija uno de los dos. compañero que hable, no hay drama. Bueno, Martín. Bueno, profe, nosotros con Mauro ahí teníamos, no tenemos un proyecto así firme, pero la idea nuestra es hacer algo de energía eólica. Eólica. A mí se me Bien. ocurre, porque no, en la zona mía ya hay un parque eólico y se han ¿Qué hecho zona muchos sos? planes acá en Zampacho y tengo el parque eólico de Nachiras, Ajá. que estamos acá a 30 kilómetros. Y toda esta zona es una zona de mucho viento. Siempre fue Ujú, igual y va a seguir siendo siempre así. En toda esta zona hay, lo que se estaba ocurriendo, que no lo hablé con Mauro, es que muchos campos no tienen energías, no llega la energía eléctrica hasta ellos. Entonces, de ujú, hacer, ya aprovechar que ya hay mucho viento en esta zona, hacer un proyecto de un pequeño generador eólico adaptado, no ujú. sé, a, Al a un uso de campo, un pequeñas campo. necesidades de un campo, no sé, una heladera, iluminar, no sé, una casa o para uso de un galpón y use una soldadora, qué sé yo, que use una sola cosa o algo que se use Claro. normalmente, o para algún puestero que esté en el campo, Ujú, algo de eso. está bien. Bien, bien. Obviamente que es algo que esté en el aire. Hay una materia que tenemos en el segundo cuatrimestre que es energía eólica, que se las doy yo esa, y ahí vemos un poco de cómo se hace, digamos, para analizar si es rentable o no un sistema eólico. Para que Eólico, vos tengas perfecto. una idea, nadie pone un parque eólico o nadie pone un generador eólico sin antes hacer un análisis de la media de viento anual. Anual, sí. Anual. Para eso, las empresas, antes de definir el tipo de generador, a qué altura van a generar, antes de definir todo, traen unos aparatitos, ¿sí? Los dejan un año ahí y toman les van censando los niveles de viento a distintas alturas, ¿sí? Porque hay generadores de distintas alturas. Porque no solamente te interesa a vos el viento, sino que el flujo que El flujo, genera la ese constancia. viento. Que el viento sea laminar y no sea turbulento. ¿Se entiende? Porque el turbulento no me sirve para el generador. A mí me sirve más el laminar. Entonces hacen todo un estudio durante un año y determinan la media del viento. Con esa media del viento y la altura definen el generador y arman el parque eólico. Y hacen una proyección de lo que debería estar generando ese parque eólico. En este caso, como vos vas a ser un generador eólico único, ¿sí? No tenés que analizarlo como parque, pero sí tendrías que decirle al cliente que vos tenés que hacer una medición previa, por lo menos para encontrar a qué altura vas a tener que poner el generador eólico. Porque si lo pone muy alto, el viento pasa por abajo, y si lo pone muy bajo, el viento te pasa por arriba. Entonces vos decís, sí, hay mucho viento, pero hay que ver la calidad del viento también. Ah, No sé bien. si se entiende, Sí, 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 ¿sí? sí. Sí, Pero sí, profe. está buena, la idea está buena, está buena. El grupo Cecilia and Mini Cecilia, ¿cómo están ahí? ¿Bien? ¿Todo en orden? Bueno. Bueno, chicos, estuvo linda la clase, pudimos ya avanzar. Los que no tenían ideas pueden ir tomando ideas.
Los que ya tenían ideas ya les pueden ir dando forma, ¿sí? Así que bueno, para la clase que viene, los que hoy no tiraron ninguna idea, traten de traer una idea, ¿sí? Para poder ir de alguna manera avanzando con porque no van a avanzar en un proyecto que no es viable o que no es factible. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, gente, los dejo porque me voy a dar clase el más fuerte, creo que me voy ahora. ¿Sí? ¿Ustedes ya quedan libres ahora o tienen clase de nuevo? Sí, no, estamos libres. Están libres. Está Bueno, libre. chicos, nos Chao, estamos Marco. viendo, no sé cuándo nos estamos Chao, viendo. profe. Estoy ya Bueno, perdido. Nos vemos mañana, profe. Mañana, nos vemos mañana. Ahí está, ese era. Parecía que